Muy buenas tardes a todos. Los que no me conocen, mi nombre es María Novakovsky, presido un espacio que se llama Movimiento Liberal Argentino. En esta oportunidad hemos invitado a disertar al señor Alejandro Chafuen para tratar un tema de mucha profundidad y de mucha importancia en Argentina hoy. Adam Smith, el padre del liberalismo económico. Pero está también con nosotros una señora muy querida dentro del ámbito de los escoceses en Argentina, que se llama Janet Bruce Moore Bell, que nos va a dar una breve introducción sobre el tema si el señor Chafuen no se molesta. Primero la voy a presentar. Janet, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Janet es profesora de inglés y de historia en varios colegios ingleses en Capital Federal, como el Santa Teresa de Jesús, Manantiales Junior y St. Brendan's. Además, ha sido secretaria académica del American International College Argentina de Olivos y ha publicado en el año 2012 su obra I, Hitler, que es una novela sobre el Tercer Reich. Te doy las buenas tardes, Janet, y nos disponemos a escucharte. Gracias a todos. Simplemente es una introducción para que el señor Chafuen se extienda en lo que seguramente él sabe muchísimo más que yo. Como dijo María, he sido profesora de History y si bien algo sé por la cuestión de el Industrial Revolution, con lo que empieza el liberalismo, ¿no es cierto? Hasta ahí llego. Por lo tanto, me voy a abocar a dar una biografía de Adam Smith y hacer una brevísima introducción a dos de sus obras capitales. Mientras que John Locke es conocido como el gran teórico del liberalismo, a Adam Smith se lo conoce equivocadamente como uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. Nació en Kirkcaldy, Fife, en Escocia, en 1723, una veintena de años después que falleciera Locke. Adam creció bajo la tutela de su madre viuda, Margaret Douglas, integrante de uno de los clanes más poderosos de Escocia, a quien siempre permanecería muy, muy unido. De hecho, no tuvo esposa, no tuvo hijos. Adam poseía una prodigiosa memoria y una vocación por el estudio. Dominaba a la perfección a los máximos representantes de la filosofía clásica. Estas facultades le permitieron el ingreso a la Universidad de Glasgow a una edad muy jovencita. Luego de unos años obtiene una beca a la Universidad de Oxford, donde estudia filosofía. Por supuesto que lo que se destaca son sus estudios sobre crecimiento económico, donde combina historia, filosofía, psicología y ética, la libre competencia, el liberalismo y la economía política. Vuelve a Edimburgo, donde ya está instalada su madre, y comienza a dar conferencias sobre retórica, historia y economía. Desde 1751 es contratado como profesor de lógica y filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Su curso comprende
el estudio de la teología, la ética, la jurisprudencia y la economía política. En estos años es que forma parte de un selecto grupo en Glasgow, integrado por intelectuales, científicos, comerciantes y hombres de negocios. Obviamente, un terreno fértil para intercambiar ideas e información que más tarde conformarían sus tratados sobre filosofía y economía. De este grupo sobresale su amistad con David Hume, una de las grandes figuras de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Fue luego decano de la Universidad de Glasgow, ya siendo muy prestigioso él, y de hecho se escucha por ahí que Voltaire, exponente de la Ilustración francesa, le enviaba a sus mejores alumnos como muestra de su reconocimiento y admiración. Después de la publicación de sus grandes obras, Smith se retira a Edimburgo, de donde apenas sale para alguna visita corta a Londres o a Glasgow. Y en 1784 fallece su madre, lo cual golpea fuertemente a su salud mental y física, ¿no? Y sus últimos años transcurren en mucha soledad hasta que en 1790 fallece a los 67 años. Adam no fue hombre de negocios, ni político, ni hombre práctico. Su vida fue la de un intelectual solitario que encontraba momentos para escribir sus obras. Sin embargo, mientras que John Locke había fundado el liberalismo político un siglo antes, Adam Smith se convertiría en el fundador del liberalismo económico. Al comienzo de esta charlita sostuve que en forma equivocada a Adam Smith se lo considera un economista. Pero ¿por qué digo esto? Es porque debemos recordar que en la historia de la humanidad, las ciencias como tales comenzaron con la astrología, la astronomía, la matemática, la filosofía. Y con el paso de los años se sumaron otras ciencias formales y prácticas. Y es que en el siglo XVIII la economía aún no se había desarrollado como disciplina independiente. Su campo de estudio era la filosofía y dentro del mismo la ética, en cuyo marco incluía la economía como un aspecto particular. Y entonces por ello podemos con toda certeza afirmar que Adam Smith fue y sigue siendo uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. En cuanto a 2 minutitos extras para hablar de parte de su obra, sus 2 obras fundamentales. En The Theory of Moral Sentiment, o Teoría de los Sentimientos Morales, Adam Smith describe la empatía como el sentimiento de mayor virtud, ya que el ser humano lo siente de forma natural, aun cuando no tenga ningún beneficio personal. De algún modo, compartía lo que sostenía François Quesnay con su corriente ideológica de laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Por último, la obra que probablemente nos atañe más esta noche, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, o Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, abreviado y conocido mundialmente como La riqueza de las naciones, que representó el primer gran trabajo de economía política
clásica y liberal, porque se aplicaban los principios de investigación científica a la economía en un intento por construir una ciencia independiente. Sus obras le ganaron no pocos detractores, tanto en el pasado como hoy en día, quienes, entre otros argumentos, aseguran que Smith mostraba cómo el juego espontáneo del egoísmo humano bastaría para aumentar la riqueza de las naciones. Sin embargo, Adam Smith destacaba su análisis sobre cómo la riqueza de una nación procede del trabajo y no tanto de los recursos. Nunca creyó que el mercado fuese perfecto o que funcionase automáticamente. Admitió que un mercado de comercio totalmente libre era una utopía. Smith tampoco apoyó un sistema anárquico sin normas ni leyes. Lejos estaba Adam de pensar que lo mejor para una sociedad es que cada individuo busque su propio beneficio. Reconocía que los seres humanos no seguían solo por el propio interés, sino que la humanidad, la justicia, la generosidad y la solidaridad son cualidades imprescindibles para el bienestar de una sociedad, de la sociedad entera. Gracias. Gracias a vos, Janet. Ahora sí vamos a presentarlo al señor Alejandro Chafuen. Alejandro Alex Antonio Chafuen es director internacional del Instituto Action. Antes de emigrar a Estados Unidos, fue profesor asociado de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Católica Argentina y profesor adjunto de Historia Crítica del Pensamiento Económico en el SAD. Alex nació en Argentina en el año 1954 y es egresado del Colegio St. Andrews Scotch y de la Universidad Católica Argentina. Ha recibido un doctorado honorario de la Universidad Francisco Marroquín. Es autor del libro Libertad y Esperanza, un libro de raíces cristianas sobre la economía libre de mercado traducido al portugués, chino, polaco, checo, italiano, esloveno y español. Ha sido miembro de la Sociedad Mont Pelerin desde el año 1980 y es presidente de la Sociedad Filadelfia. Fue presidente de la Sociedad Filadelfia en el periodo 2017-2018. Ha recibido el premio Walter Judd Freedom Award del Fondo para los Estudios Norteamericanos. 2 minutitos, ya concluimos. Es colaborador de Forbes sobre política económica, think tank y temas internacionales. Es además presidente de la Junta Directiva de la Fundación Chase de Virginia y miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Intercolegiales. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches a todos y gracias por esa introducción histórica y que me ahorra un poco de trabajo, pero me da un poquito también de extra trabajo de hacer notas de pie de página, ¿no? Primero tengo que preguntar cuánto tiempo tenemos, porque me parece que es muy importante esa virtud anglosajona de respetar el tiempo. Todo el tiempo que usted necesite. No, mira mis libros, es infinito el tiempo. Tenemos miles y miles de páginas escritas por Adam Smith. Así que, ¿cuánto es el tiempo usual de estas reuniones? Yo le ofrezco 1 hora. Si nos excedemos un poquitito más, bueno, no importa.
Prometo no sacarle ninguna tarjeta roja. Así que tranquilo. Bueno, porque creo que lo más importante es utilizar estas experiencias de esta nueva tecnología para incentivarnos, ¿no?, a crecer como personas, ¿no? Porque no podemos dar lo que no tenemos y el crecimiento intelectual es esencial. Y primero que daros las gracias por esta excusa de volver a reestudiar estos temas, porque en cierta forma era mi profesión como profesor de historia del pensamiento en la Universidad Católica de Argentina y en el SEADE, era justamente estudiar a fondo estos textos. Cuando emigré a Estados Unidos, mi labor se ha convertido más que nada en ayudar a otros, y mucha gente que me ayudó a mí me ha pedido estar en sus directorios, por eso estoy en una lista larga de consejos directivos. Pero justamente cuando vi que mi anterior organización, de la que fui presidente por casi un cuarto de siglo, iba a la deriva hacia un nuevo liberalismo distinto del de Adam Smith, decidí aceptar una oferta de un grupo que ayudé a fundar, que es nombrado de otro autor inglés muy famoso, Lord Acton, que tiene una frase que es: "Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely". El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. De allí el nombre Acton Institute, y es donde ahora en mi labor internacional puedo volver un poco a estudiar más a fondo y reestudiar algunos de estos temas. Así que muchas gracias por eso, ¿no? Pero también me da un poquito, no sé si por mi edad, ¿no? Voy a 67 años, ¿no? Y veo la pobreza intelectual en mucho lo de que es el mundo liberal. Los argentinos, en el comienzo del siglo XIX, mitad del siglo XIX y fines del siglo XIX, en cada una de las etapas tenían grandes intelectuales, ¿no? Desde los Manuel Belgrano a los Mariano Moreno, ¿no?, a los Hipólito Vieites, después el gran Juan Bautista Alberdi. Los intelectuales no tenían que envidiarle nada al resto del mundo por el tipo del diálogo. Pero hoy en día veo que ustedes usan la palabra liberal. En Estados Unidos la palabra liberal significa lo opuesto que significaba en Argentina, socialista. Pero hoy a veces parece que falta unas caritas lindas. Es lindo tener caras lindas, ¿viste? Y gente atractiva con un slogan rápido, sin muchos estudios, diciendo, ¿no?, que 2 más 2 es 4, o diciendo 2 más 2 es 5, por eso es lo que me dice mi cuerpo, ¿no? Yo puedo definir mi propia verdad. Así que leyendo a Adam Smith, releyendo a Adam Smith para estas charlas, me da ese poquito, no es tristeza, pero es cuánto trabajo tenemos que hacer. Pero nuevamente, lo que voy a tratar de hacer es incentivarlos a ustedes a que profundicen en este gran autor, este gran filósofo moral que era Adam Smith. Comparto con algunos de ustedes parte de mi genética escocesa. Mi abuela Dougal tenía 6 hermanos, ¿no? Y quizás alguno de ustedes conoce, aparte de la familia se casó con los Hoggs, parte fue al San Andrés, parte fue al San Jorge, pero siempre sentí una afinidad especial por esa cultura anglosajona. Un poco como se dijo en el St. Andrews Scott School, cuando yo en los 70, cuando nos daban economía, se hablaba poco de Adam Smith. Era el momento que el mundo pensaba que se iba hacia el socialismo. No sé si se acuerdan, ¿no? En los 70 hubo un intento de toma comunista del país de Argentina. En Estados Unidos teníamos un presidente que decía hay que acostumbrarse a ser más pobres. En Alemania teníamos a gente que era afín al socialismo. El dólar venía en picada casi peor que hoy.
Así que era un mundo raro, y de Adam Smith no se hablaba. Keynes era el gran economista, Lord Keynes, que nos enseñaba en el St. Andrews. Y de allí salto a, en quinto año de la Universidad Católica Argentina. Yo ya era liberal en ese sentido, más fina. Me parecía que la verdad de la economía estaba en la economía liberal. Un compañero mío de tenis, mi partner, me presentó a gente que era amiga de la Fundación de Estudios Económicos de Estados Unidos. Empecé a leer economía y yo ya era afín a las ideas de liberalismo económico, pero en quinto año, donde en ese momento teníamos todo un año, todo un curso entero dedicado a la historia del pensamiento económico. Un profesor que me enseñó mucho, que se llamaba Oreste Popescu, rumano, educado en Austria, nos dice, bueno, vamos a empezar con los griegos, de los griegos vamos a pasar a los romanos, vemos qué decía Cicerón del trabajo y demás, ¿no? Cicerón influyó en Adam Smith su idea de trabajo a través de Hutcheson, su profesor. Después de allí pasaremos un poco a algunos medievales. San Agustín no escribió mucho en economía. Después de ahí vamos a Santo Tomás. Después vamos a los postomistas, a los escolásticos. Después a los fisiócratas, ¿no? Los mercantilistas. Y después dice, quizás con suerte vamos a tocar a Adam Smith. Imagínate, éramos un curso de 15 personas. Nunca me voy a olvidar, uno de mis compañeros de lucha era Juan Carlos Kachanowski, que en paz descanse, que murió muy joven, un gran economista, ¿no? El hermano menor Roberto Kachanowski, sus hijos, todos grandes economistas. Y yo pegué una especie de risa ruda, no sé cómo se dice, no muy educada, y me dice con su acento rumano tipo Drácula, señor Chafuen, ¿de qué se ríe usted? Y yo, pero esta es una conspiración antiliberal de este mundo anticatólico. Si la economía nace con Adam Smith y usted nos dice que quizás vamos a tocar a Adam Smith, y me dice, Chafuen, para la clase que viene hagan un estudio del libro El trabajo y los días de Hesíodo. Bueno, eso me cambió mi vida. ¿Por qué? Me gusta leer y leo muy rápido, y encontré en ese libro corto de este autor griego tantos comentarios valiosísimos sobre la teoría del valor, que vamos a hablar un poquito después, que Smith se dejó llevar por su teoría del trabajo, del valor trabajo, y llevó a equivocaciones en el mundo de la economía clásica. Pero muchísimos juicios importantísimos de Hesíodo. Bueno, la historia termina que me llevé también con el profesor Popescu estudiando seriamente. No llegamos a Adam Smith. Así que estudiamos, con los que dicen que Adam Smith era el padre de la economía, lo que hizo Adam Smith, como otros grandes autores en la historia del pensamiento, es enfocarse de lleno en el tema económico en su segunda gran libro, ¿no? La riqueza de las naciones, ¿no? El nombre más corto del libro. Pero mucho de lo que él estaba diciendo que es correcto vino de otros autores, vino de sus observaciones, no era una persona de escritorio nada más. Él ¿no? Estuvo viajando en Francia, algo un poco corregida, no fue solo un scholar, a algunos les parece medio contradictorio, pero fue como director de aduanas. Imagínense el gran campeón del liberalismo de comercio siendo director de aduanas, pero en su labor como tutor del duque, ¿no? Y viajando y hablando con los grandes intelectuales de su tiempo y de Francia, realmente el detalle que pone en sus descripciones de los países que visita es realmente una obra única
hasta ese momento, ¿no? De vuelta, algunos de ustedes saben, mi trabajo académico fue que entonces, yendo de atrás de Adam Smith, donde aprendieron economía todas estas personas, el gran historiador del pensamiento económico, que se llama, otro austríaco, que se llama Joseph Schumpeter, el libro más importante de historia del análisis económico, casi la parte más importante de ese libro está dedicado a lo que él llama los autores de la ley natural, que son estos sacerdotes, juristas y teólogos que analizando, utilizando las bases racionales del pensamiento, tenían que contestar preguntas. En ese mundo los empresarios se preocupaban por tener comportamiento ético y demás, algunos también hoy en día, pero preguntaban, ¿es pecado no obedecer el precio de mercado, el precio fijo que pone el gobierno? No sé si me están escuchando porque acá veo, mi pantalla me ha cambiado. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí. Porque, de golpe, en la pantalla me apareció parte de lo que es Baja California. Así que, pero en fin, al menos veo a la linda moderadora. Bueno, digamos, para no perderme, estábamos hablando de que de mucho de lo que vino de Adam Smith y nosotros, y principalmente los autores de la ley natural, que tenían que contestar si es bueno o malo bajarle el contenido de oro a la moneda, es bueno o malo, tenemos que obedecer el precio que determina el gobierno. Si vienen, yo soy un mercader que está trayendo productos al mercado y sé que vienen muchos barcos con la misma mercadería, preguntaba Santo Tomás, ¿tengo que decirle a los compradores que el precio va a bajar? Contestando esas preguntas, los grandes moralistas tenían que hacer ciencia económica. Y como eran tiempos de Adam Smith, todavía había intolerancia económica, era difícil para Adam Smith citar a católicos, pero hay dos autores claves en la historia de Adam Smith, uno que se llama Hugo Grocio, no sé si ustedes pueden ver, esta es mi obra, el libro más viejo que tengo de Hugo Grocio, una obra magnífica, y La Paz, ¿no? Otro autor que se llama Samuel von Pufendorf. Estos autores también eran filósofos morales. Grocio lo considera el padre del derecho internacional, pero Francisco de Vitoria, el fundador de la Salamanca, casi un siglo antes anticipó muchas de las ideas de Francisco de Vitoria. Y Grocio, en los apuntes de clase de Adam Smith, en su libro Lecturas de Jurisprudencia, que básicamente son sus clases, hay 26 citas de Grocio y de Pufendorf en este libro. Y nuevamente, o sea, Grocio y Pufendorf estudiaron a los autores católicos, no los podían mencionar porque había todavía mucha intolerancia religiosa, pero todos, Adam Smith siguió todo ese debate, pone todo en su segundo libro, y eso es muy bueno en la introducción, remarcar la importancia de la teoría de los sentimientos morales. Y en este segundo libro, básicamente para los que están escuchando, si tengo que resumir la lección esencial de Adam Smith, es la siguiente, y les digo que yo he trabajado en como 35 países en políticas públicas, estudio las estadísticas de toda la economía del mundo todos los años, y creo que tenía completa razón. Según él, la riqueza de las naciones depende del respeto de la propiedad privada, un cierto grado grande de respeto por la propiedad privada, aplicada en un marco cada vez mayor, área geográfica y área política.